Buenas noches, mi nombre es Laura Beatriz Marfilope y esta es mi participación sobre el surgimiento de la psicología diferencial, los orígenes remotos. Platón dice que no hay dos personas iguales. Aristóteles menciona las diferencias individuales como innatas. Hipócrates y Galileo las diferenciaba según su tipo de sangre. Thomas Brown hablaba de diferencias constitucionales en las leyes secundarias de asociación. Alexander Brain habla de fuerzas naturales de adhesión, donde cada constitución diferenciaba a los individuos. Huarte, médico español, escribe Examen de ingenios para las ciencias, donde muestra las diferencias de habilidades que hay entre los hombres. Decía que las almas son todas iguales en cuanto a perfección, pero que al estar en cuerpos diferentes tenían influencias. Se le consideraba el padre de la psicología diferencial y de la orientación profesional porque localiza las potencias superiores del alma en los ventrículos cerebrales. Sus obras tienen información para los frenólogos y fisiólogos. Se le consideró el padre de la frenología. La ecuación personal del error. En la astronomía se da la primera medida de las diferencias individuales. Se le llama ecuación personal. Sucede porque Mark Kleine despide a su ayudante Kinnerbrook por tener anotaciones diferentes a las suyas. Bessel se da cuenta de que los errores se deben al momento de cada observador. Frenología y fisiología y tipologías. En frenología, las facultades de un individuo se deducen por la forma del cráneo. Para Gall, las personas con ojos prominentes tenían mejor memoria. Él y Spencer escriben los dos primeros volúmenes del primer tratado de frenología, del cual Gall escribe 4 volúmenes más posteriormente. Fonster inventa el vocablo de frenología. En Inglaterra se publican revistas de frenología y en Ohio se funda una sociedad frenológica y también una revista. Destacaron el sueco Gaspar Lavater, filósofo, poeta y escritor, quien pretendía conocer el carácter y las inclinaciones de una persona por medio de los rasgos fisonómicos. En Italia, César Lombroso, médico criminalista y antropólogo, catalogó los rasgos semánticos y craneanos que caracterizan a los diversos tipos de delincuentes con obras como El genio y la locura y El hombre criminal. Charles Goring hace una comparación de 3.000 personas y concluye que las diferencias son debidas a la precariedad, en especial durante su infancia por la falta de nutrientes. El italiano Giovanni a él se le deben los conceptos de normotipo y de ectipo. Su discípulo Jacinto Viola continúa con la tipología semántica mediante un riguroso método de medidas humanas y por medio de la estadística llega a clasificar tanto su masa como su estructura y tronco. A cada uno le corresponde un modo psíquico de ser. El italiano Nicolás Pende, endocrinólogo y discípulo de Viola, define la biotopología como la ciencia que estudia la anatomía humoral, funcional y psicológica, lo que hace que se distinga a los individuos unos de otros y define el biotipo como el resultante morfológico, psicológico y fisiológico que varía entre individuos. El francés Sigaud, médico, consideró que los aparatos orgánicos como el digestivo y el muscular daban la tipología. Su principio dice que la función crea el órgano y el ambiente desarrolla cada sistema. Kretschmer crea la tipología a partir de observar a los enfermos psicóticos maniático-depresivos y esquizofrénicos en su obra titulada Constitución y Carácter. Propone que la psicosis solo presenta casos acentuados de diferentes tipos. En Estados Unidos, Sheldon publica Las variables del temperamento, una psicología de diferencias constitucionales, en la que se basa en la observación ocular y en la valoración comparativa mediante fotografías con una técnica estándar y extrayendo datos morfológicos. Los tiempos de reacción. Hellman, usando ranas, intenta medir la velocidad del impulso nervioso aislando un músculo y su correspondiente nervio. Estimula el nervio y mide el tiempo que hay entre el estímulo y la reacción. Doders y Heagers comprueban la importancia de factores psíquicos sobre el tiempo de reacción mediante los 3 experimentos que diseñaron con humanos: el de reacción sencilla, de reacción por discriminación y de reacción por elección. También se practicó el tiempo de reacción de tipos asociativo entre palabras y se medía el tiempo de reacción con un cronoscopio diseñado por Heap.
El objetivo era saber el tiempo que se intervenía en el proceso de discriminación y de respuesta. Estudios de Galton. Galton aplicó los principios de Darwin como variación, selección y adaptación al estudio de las diferencias individuales entre humanos. Creía que las características psíquicas eran heredadas y medibles. Se empeñó en demostrar en su obra Hereditary Genius, donde investiga el método genealógico para demostrar que el genio era hereditario y que no tenía que ver con el medio ambiente. Fue el creador de la eugenesia, creyendo en la mejoría de la raza. Publicó la obra de investigaciones sobre el talento humano, con la que se convierte en el precursor de la psicología científica. Sobresalen sus mediciones de la asociación y el estudio de las imágenes mentales. Ideó la gran escala mediante un cuestionario y, a pesar de ser discutible, forma parte de los programas de laboratorios alemanes y americanos, enriqueciendo la psicología diferencial por la aplicación estadística. Por primera vez se aplica el método experimental a las teorías asociacionistas. La medida de las habilidades, los tests y el análisis factorial. Sherman trata de comprobar la hipótesis de Galton sobre la correlación entre la capacidad intelectual y las diferencias de sensibilidad. Concluye que esa habilidad depende de un factor general y otro específico. Por eso se le denominó teoría de los dos factores. El análisis factorial se desarrolló por 3 psicólogos: Burt Thompson, Thurston y su esposa Gwynne, mediante un método para detectar los factores de la inteligencia llamada técnica del análisis factorial múltiple, donde se aislaban 8 habilidades primarias. Cattell le puso el término de test y lo difunde. Witten, mediante el Laboratorio de Pedagogía Experimental, da inicio a la escala de inteligencia y publica la primer test de inteligencia en colaboración con Simon, llamándolo escala Witten-Simon. Los experimentos del laboratorio se combinaban con cuestionarios y entrevistas y aceptar el método de introspección experimental. Lo usaban para estudiar procesos sensoriales. Se aplica a las funciones superiores de la mente y le van a llamar método París. Génesis y desarrollo de la psicología comparada. La escuela anecdotista, la herencia de Darwin, debe su nombre a las descripciones acerca de las anécdotas que tuvieron los experimentadores con animales. Fueron duramente criticadas por reportar expresiones de inteligencia y emociones en animales. Darwin estudió diferentes especies, se dedicó a entablar diversas descripciones sobre el comportamiento y la evolución de los animales. Buscaba documentar el comportamiento evolutivo de algunas especies. Lubbock le atribuyó cierta inteligencia a los insectos. Romanes, observando animales, trabajó en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje, así como la formación de representaciones internas en animales. Escribe el primer libro de psicología comparada titulado Inteligencia Animal. Warden dedujo la inteligencia de los animales a partir de las imitaciones de comportamientos que incluyen al hombre. Habla de la intercomunicación con otros animales que sugiere cooperación, observa relaciones emocionales como el altruismo, el regaño y la vergüenza. Afirma que algunos animales emplean a su favor lo mejor del medio ambiente y a eso se le llamó filogenéticos. Experimentalistas del laboratorio etológico. El psicólogo británico Morgan está en el desacuerdo con la práctica de una psicología animal basada en la recopilación de anécdotas. Observa animales en su hábitat controlando algunas variables. Se opone a la interpretación de acciones animales y de suponer cualquier facultad psíquica en ellos. Con su principio de parsimonia, pretendía eliminar las explicaciones extrañas en la conducta animal. Hobhouse es de la escuela experimental y observa animales en el zoológico de diferentes especies. El pedagogo y psicólogo estadounidense Thorndike es el precursor de la psicología experimental por su tesis sobre la inteligencia animal con un proceso asociativo. Surge la etiología en Francia a mitad del siglo XVIII. Estudiaba el comportamiento animal y por el zoólogo alemán Lorenz se convierte en una ciencia independiente. Se centra en describir patrones de conducta no aprendidos y comunes entre organismos de una especie a lo que se le denomina instinto. Genetistas y ambientalistas. El comportamiento animal se usó como estrategia para dar un sentido científico a la psicología.
Tenía dos vertientes, la que consideraba el ambiente como variable que determina el comportamiento y se denomina ambientalistas, y las que pensaba que la base genética determinaba los patrones de conducta y se denominan genetistas. Tolman, de la corriente genetista, diseñó un laberinto para ser empleado como herramienta de trabajo en la observación de la conducta de ratas y comprobó que las descendencias de las más hábiles tenían cualidades observables. Los primeros laboratorios de psicología comparada. Hubo distintos laboratorios. El anecdotista, quienes hicieron observaciones directas en los patrones del comportamiento de animales mediante anécdotas para documentar su grado de inteligencia. Instintivista, comprobó la exigencia de pautas conductuales que en ciertos animales que obedecen a la activación de un mecanismo nervioso heredado. Mecanicismo, por esboza la teoría del tropismo animal, parecido a la psicología de las acciones que describe el proceso de aproximación o distanciamiento de los objetos en su medio ambiente, y experimentalista, que hicieron comparaciones en el comportamiento de animales, de especies animales, intentando establecer leyes para poder extrapolarlas a los humanos y después explorarlas en ellos. La psicología general y psicología comparada. La psicología comparada se desarrolla gracias a los estudios de Darwin con animales, que asume que entre las diferencias y las similitudes hay una historia sobre su comportamiento y su evolución, incluyendo al hombre. Estos estudios impulsaron la creación de laboratorios para observar y documentar las experiencias emocionales y la inteligencia de los animales, conduciendo a los psicólogos a las primeras aproximaciones científicas desde una visión antropomorfa y dando lugar a la psicología comparada.